Amén, gloria a Dios, hermano. Tome asiento, hermano, como sagrado, y sea bienvenido. Qué bueno que se está esforzando y está viniendo. Yo creo que el Señor, ¿verdad?, siempre bendice a su pueblo. Quiero ministrar sobre este tema de el cristiano debe orar en todo tiempo. Cristiano del griego cristianos, que es cristiano, palabra formada, siguiendo el estilo romano, significando un seguidor de Jesús. Los gentiles la aplicaron por primera vez a los tales en Hechos 11:26, que fue en Antioquía, que se les llamó cristiano. Deber del griego dei denota es necesario, se tiene que, se traduce con el verbo deber. Orar del griego eukomai, orar a Dios es hablar con Dios. Todo del griego paz significa radicalmente todo. Tiempo del griego cronos, de donde provienen los términos castellanos que se comienzan con crono, denota un lapso de tiempo, sea largo o corto, implica duración, ya sea más larga o todo el tiempo, por un tiempo. Amén, realmente, hermano, esto Pablo lo decía una y otra vez, que el cristiano debe de estar en todo tiempo en oración por los tiempos difíciles que eran aquel tiempo y hasta ahorita. Nosotros no podemos darnos ese lujo de decir, se me olvidó ahora orar, o se me sigue olvidando cada día, porque son tiempos malos, son tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos donde estamos mirando lo que está aconteciendo en todo el mundo, guerras, rumores de guerras. Y si nosotros no estamos orando, no estamos pidiendo por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestros vecinos, vecinas, que el Señor nos toque, nos levante, puedan ser salvos también. Si usted no está orando, se le hace fácil o no siente ese pesar por la gente que está allá afuera, que se está perdiendo, se está yendo al infierno porque no tienen a Cristo. Entonces, pero cuando una persona está en oración, está en comunión con el Señor, está humillándose ante el Señor, entonces la persona está percibida de las cosas que están sucediendo en todo el mundo, que hay mucha necesidad allá afuera, que hay mucho que predicar, que compartir la palabra de Dios allá afuera, porque la gente necesita del Evangelio, necesita que alguien les predique de Dios, como dice el Romano. ¿Y quién será el que les enseñe? ¿O quién será esa persona que envíen a compartir la palabra de Dios? O sea, hermano, estamos en esos tiempos ya finales, que por eso el cristiano, el seguidor de Cristo, tiene que estar en comunión cada día. Los tiempos son difíciles. Mire, hermano, si nosotros, si somos cristianos, pero no oramos, entonces, ¿cómo se puede coordinar esa palabra de que es cristiano, pero no ora? Que es cristiano, pero no lee la palabra. Es cristiano, pero no ayuna. Es cristiano, pero no predica. Entonces, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo se puede relacionar esas dos palabras? ¿Verdad? El cristiano, que es seguidor de Cristo, pero no está obedeciendo lo que dice la palabra: congregarse, orar, ayunar, leer, predicar, visitar al enfermo y la enferma. Entonces yo creo que el cristiano debe de orar, porque hay mucha necesidad, aún con nuestra propia vida espiritual. Tenemos que estar orando nosotros. No podemos darnos ese lujo ya de decir: hermanos, oren por mi vida espiritual, para que yo esté fortalecido. Mira, yo voy a orar por ti, pero si tú no estás orando, ¿cómo Dios te va a fortalecer? Porque la salvación es personal, o sea, es una relación personal directamente tú con Dios. Yo oro por ti, yo estoy pidiendo: Señor, bendícelo, Señor, prospera sus vidas espiritualmente, ayúdalos, Señor, bendiciones sobre ellos. Bueno, eso es lo que yo hago, pero cada persona es responsable de su propia vida. ¿Se imagina?
20 años aquí, que usted me diga, pastor, ¿sabe qué es que necesito que ore por mí? Como me explicar, porque veo que no siento el gozo. Bueno, yo le voy a decir, bueno, hermana, entonces, ¿usted qué está haciendo? Bueno, por eso no se me acerca, ¿verdad? Sabe lo que le voy a decir, ¿verdad? Y usted no quiere escuchar eso, mejor dice, no, mejor yo solo. Entonces, hermano, el cristiano está percibido, está orando, está pidiendo, está clamando, porque son días malos. Vamos a entrar en nuestro texto y está ahí en Efesios capítulo 6, verso 18. Y es parte de la armadura de Dios. ¿Ya está ahí? 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debe hablar. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar gracias en este día. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre eterno, en esta tarde, en esta mañana. Tal vez los que puedan escuchar o mirar este mensaje también puedan ser bendecidos y empezar a orar, pedir a Dios qué es lo que tengo que hacer, y el Señor nos lo dirá cuando estamos orando. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fuerte. Aquí está diciendo en todo tiempo, está diciendo Pablo, aunque es parte de toda la armadura de Dios, la oración es algo muy fundamental para el cristiano, para todos los santos. Dice en oración para todos los santos y por mí, dice Pablo, para que cuando yo llegue a estas ciudades, a estos lugares donde nadie ha predicado la palabra de Dios, pueda hablar con denuedo, pueda hablar con poder, con autoridad sobre la palabra de salvación. Dice, oren por mí también. ¿Se imagina, hermanos, algo importante esto? Estar en oración todos los días, constantemente, una disciplina de oración, y por todos los santos, o sea, por todos nosotros, o sea, usted y yo debemos estar en oración mutuamente, orando por el hermano, la hermana por usted y usted por la hermana, y así estar recíprocamente. Luego dice Pablo, también por mí. O sea, no se olviden que también yo necesito la oración de todos para que de esa manera seguir adelante. Como dice la historia de este predicador que llegó al cielo y le dijeron, qué bueno que estuviste en la tierra y estuviste ahí, hiciste algunas cosas, pero le dice él, pero no te has dado cuenta lo que yo hice en la tierra, en las grandes multitudes que fueron a los pies de Cristo, en las grandes gente en las multitudes de gente que se salvó, porque yo llegaba a ese lugar a predicar y se salvaba mucha gente. Dice, y no tomas en cuenta eso. Dice, no te tomo en cuenta eso, dice, porque tú no hiciste absolutamente nada. ¿Sabes quién fue la que hizo más que tú? Una persona que estaba ahí en tu iglesia, dice. Esa persona ayunaba y oraba por ti. Cada vez que salías a predicar en grandes multitudes, ella estaba en oración y ayuno. Tú no hiciste nada. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la gloria es para Dios. La gloria es para Cristo. Lo que hagamos, todo es para Dios. ¿Verdad? Todo es para Cristo.
Entonces tenemos que estar en súplica en el Espíritu. Es algo que a veces no entendemos a magnitud, pero cuando dice súplica en el Espíritu es gemir, es convicción, es estar en esa oración, pero una oración íntima con Dios donde casi se oye como sollozos, como que son gemidos. Te concentras tanto en esa oración que le estás pidiendo tanto al Señor revelación, que te dé una luz, que te dé un entendimiento, y lo estás haciendo de corazón. ¿Y qué cree usted que hace Dios? Dios hace lo correcto. Viene una luz a tu mente, viene ese sentir y te dice, mira, tienes que hacer esto de esta manera para que te salga bien. El Señor te dice, el Señor te guía, pero a través de la oración. Clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿Qué dice? Clama a mí. No dice, ve con esta persona y dile qué hacer. No, clama a mí, o sea, clama a Dios. Dios es el que te va a dar esa luz, te va a dar ese entendimiento de lo que tú realmente quieras hacer. ¿Sí me está entendiendo? Es Dios mismo el que te va a dar ese entendimiento, no un ser humano. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. El ser humano dice, yo sentí esto, y te lo voy a decir, porque es mi sentir equivocadamente, traducción humana. Porque el corazón es engañoso. El corazón te dice cosas que son equivocadas. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, te habla y te dice, tienes que hacer esto, de esta manera, hazlo. Y viene y lo haces y el Señor te bendice, porque lo hiciste correctamente. Orando son las armas de guerra. Son espirituales porque tienen su origen en la oración, que es el curso más poderoso del cristiano. La oración debe premiar las vidas de los creyentes y ser practicada de forma universal, como puede verse por el cuádruple uso en este versículo del término todo. En todo tiempo, con toda oración, es decir, una perseverancia genuina, y estar orando por todos los santos, por toda tu familia, por todos los hermanos que conozcas, tus seres queridos, en el Espíritu. Es una forma de adorar, una convicción que se realiza con el poder del Espíritu Santo, que intercede a favor de las personas que están orando. Una ilustración se llama la oración de la mañana. Y dice de esta manera, lo dijo este hombre, dice, Dios mío, te doy las gracias de corazón por permitir vivir otro día, otra mañana, otra hora, otro minuto, otra oportunidad para servirte. Líbrame, Señor, en este día del miedo al futuro, de la ansiedad por la mañana, de sentir amargura hacia mi prójimo, de la cobardía ante el peligro, de la pereza ante el trabajo, de sentirme fracasado ante las oportunidades, de sentirme débil cuando tu mano fuerte me protege, de la compasión hacia mi prójimo, de la fuerza que me hace cumplir con mi deber, de la lealtad hacia tu reino. Esta es una oración de un hombre, ya no vive, pero él hacía cada mañana cuando él se levantaba para hacer sus actividades. Hermano, es una oportunidad de vida. Cuando uno amanece y puede mirar el día y respiras, yo creo que esa es una oportunidad de vida para uno poder dar gracias al Señor y decirle, Padre, gracias. Gracias por la respiración, gracias porque ahora pude mirar todo a mi alrededor. No lo merezco, pero por misericordia tú me lo has dado. Muchas gracias. Una oración de este hombre no es algo estándar, que es la que vamos a hacer nosotros, es personal. Usted tiene su propia oración,
su propia manera de orar, usted tiene su propio estilo. El Señor les enseñó a sus discípulos cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, pagar las deudas y todo ese estándar que el Señor les mostró a sus discípulos. Ahora usted tiene su propia oración, ¿verdad? Que usted hace cada mañana y tiene que estarlo haciendo constantemente, porque aquí está animando Pablo, dice en todo tiempo. En todo tiempo, porque es tiempo peligroso, es tiempos proféticos, tiempos ya el Señor puede regresar en cualquier momento. Y si no somos gente de oración, hermano, vamos a mirar las cosas tan normal de lo que está pasando en el mundo. Podemos mirar la gran necesidad que hay allá afuera. Sin oración no lo percibimos, ¿verdad? Pero cuando hay oración puedes sentir la necesidad. Ves una joven allá afuera, jovencita de 15, 14 años, 16 años, drogada, en una esquina, con resistor, 5,000, la puedes mirar, pero si tú no eres una persona de oración, la ves igual. Pues es que ella se lo busca, es que le gusta. Pero cuando eres una mujer, hombre de oración, dices, híjole, ¿cómo me gustaría ayudar a esta persona? ¿Cómo me gustaría apoyarla de una manera para que se restaurara su vida? Porque eres una persona de oración, tienes compasión. Porque dices, yo también tengo hijos, no me gustaría que mi hijo, mi hija anduviera por ahí tirada en los vicios. No sé si me está entendiendo. Pero cuando hay oración puedes entender muchas cosas y de esa manera vas a poder asimilar cuando una persona no ora y cuando una persona sí ora. Una persona no está en oración, hermano, está solamente señalando a los demás, está mirando los errores de los demás, porque ya no hay oración. Y cuando hay oración es muy diferente. Cuando hay oración, tienes compasión por los demás y dices, Señor, ayuda a esta persona, Señor, toca su corazón, Señor, levántala, Señor, haz un milagro de ella, porque tienes otro sentir en tu vida, no estás pensando carnalmente, sino que lo estás haciendo espiritualmente. Tú sientes la necesidad de los demás y dices, Señor, bendícenos, Padre. Yo creo que es importante entender que el cristiano debe de estar orando. El cristiano debe de esforzarse, ¿verdad? Por estar en oración. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios. Perdón, 2 de Crónicas. 2 de Crónicas 16. 11, dice la palabra de Dios, ¿ya está ahí? Perdón, creo que no es 2 de Crónicas 16, 11. A ver, permítame un tantito, vamos a ver si es. A ver, perdón, es 1 de Crónicas. Disculpen, es que a veces ahí en la tabla se van un número por otro. 1 de Crónicas 16, 11. Y dice de esta manera, ¿ya está ahí? Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Aquí vamos a mirar que se trata de David. David se animaba, o más bien animaba al pueblo de Israel, para que ellos fueran unas personas con hambre de Dios, y de esa manera buscar a Dios y su poder. Y es porque
él lo experimentaba. Él se beneficiaba cada vez que oraba y se humillaba a Dios. Y no tan solo cuando había problemas, sino aún cuando todo iba bien. Y por eso podemos decir también nosotros lo mismo, de cada día buscar a Dios en oración. Si este hombre David era un hombre guerrero, un hombre de guerra, un hombre que él no le tenía miedo a ningún hombre que era su enemigo en los tiempos de los filisteos. Ellos a David sí le tenían temor, pero David no. Pero él decía que continuamente lo invitaba al pueblo de Israel que buscaran a Dios, porque buscaran su presencia, su poder. O sea que se animaron a buscarlo en esa oración, en esos problemas, en esas situaciones difíciles, que se humillaran ante la presencia de Dios. Así nosotros hoy, Él nos invita, el Señor, que le busquemos de corazón en su poder, en su gloria, que nosotros nos animemos a buscarle cada día en oración, porque de hecho en estos tiempos la oración la están dejando a un lado. Están haciendo muchas actividades, diferentes cosas, pero menos de oración. Yo creo que es importante que el pueblo de Dios esté en oración constantemente. Por eso se les pide oración antes del servicio, para que cuando estemos todos reunidos y se esté haciendo lo que se haga la actividad, Dios respalde lo que se hace. Porque una iglesia que ora es una iglesia que tiene el poder de Dios, tiene el poder de Dios en su vida, porque está en oración. Cuando puede entrar una persona que está mal, tiene espíritu malo, se va a manifestar, porque la iglesia está en oración y está llena de poder de lo alto y Dios respalda. Pero si no hay oración, hermano, los espíritus se van a reír de nosotros. Por eso aquí David, él está animando al pueblo de Israel a buscarle, porque parece que había gran crisis espiritual en aquellos tiempos, crisis espiritual, porque no estaban buscando a Dios, no estaban interesados en buscar a Dios. Por esa razón, hermano, por esa razón, cuando llegó el Señor Jesucristo, había una gran crisis espiritual. No podían entender cuando el Señor les decía alguna palabra, y por eso el Señor les hablaba conforme parábolas, porque no podían entender cosas celestiales. Imagínense, si el maestro hubiera empezado a explicar cosas celestiales, ni la van a entender. Por eso decía la gallina, quiere juntar sus polluelos, así yo quise juntarlos a ustedes. Cuando la persona dice, agarra su arado, dice, no, si voltea hacia atrás no es apto para el delantero. O sea, el arado está dando un ejemplo de una decisión correcta que hace una persona para obedecer su palabra. Ya no tiene por qué voltear al mundo, ya no tiene que regresar al mundo, porque ya tomó la decisión de servir a Dios, de buscar a Dios. Déselo fuerte el aplauso. Aún cuando vaya mal la situación, nosotros tenemos que seguir adelante orando. Porque a veces, hermano, cuando está el problema difícil, estamos en esa convicción de oración, pero viene Dios, nos arregla ese problema, nos olvidamos de la oración. ¿Sí me está escuchando? Nos olvidamos que cuando tenemos problemas, por eso el Señor muchas veces, casi constantemente nos está permitiendo problemas para que uno se humille, porque el ser humano, mientras no tiene problemas, no se acuerda de Dios, pero cuando tiene problemas, Dios, ayúdame, Dios, sácame de esto, Dios, si tú me das esto, Señor, yo voy a hacer esto, Padre, ayúdame, y el Señor te ayuda, y nos olvidamos del Señor. Por eso aquí está hablando de una continuidad. Está hablando de una continuidad, pero porque aun cuando el Señor te escucha,
escuche, seguir buscando a Dios. Y si no te escucha, sigue buscando a Dios. Y si no te escucha, hasta que el Señor escuche tu petición. Y si te da esa bendición, tú sigue orando por gratitud a Dios. ¿Verdad? No se oye amén. Vamos a continuar, amén, la palabra de Dios en Miqueas 7:7. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ya está ahí, Miqueas, adelante de Jonás. Miqueas 7:7 dice la palabra de Dios de esta manera. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mas yo, Miqueas, contrasta su conducta con la infidelidad de los líderes mencionados en los versos 3 y 4. Miraré, la acción idéntica al profeta con los centinelas, miraré y centinela, son formas derivadas de un mismo verbo. Hebreo, esperaré, el Dios mío me oirá. Esta unidad, que comenzó con una lamentación del profeta, finaliza con una expresión muy importante de una serena confianza en que Dios obrará, me oirá. Es decir, este profeta era un hombre de oración, de entrega, se humillaba y él estaba seguro que Dios escuchaba su oración. Hermano, una de las cosas que uno como cristiano tiene que esperar el tiempo perfecto de Dios. Y otra, tener esa convicción de que el Señor escucha, el clamor de su pueblo. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esperar el tiempo perfecto de Dios. Tú estás pidiendo algo al Señor, tienes que tener esa convicción de que el Señor te va a escuchar. Tarde que temprano el Señor te va a dar una luz a tu mente, a tu vida, y te explicará, te dirá exactamente lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? Porque eso es importante, que el Señor sea el que te afirme tus convicciones como cristiano o como cristiana. Él te va a escuchar. Él hoy mismo puede escuchar tu oración. Él puede escuchar tu oración hoy mismo y Él te puede explicar exactamente lo que tú tienes que hacer con tu vida o yo con mi vida, porque el Señor, Él es perfecto. Es el tiempo apremiado hoy que el Señor te puede decir tu convicción o tu sentir en tu corazón. Hoy el Señor te va a contestar, pero tienes que estar sensitivo, ser una persona de oración, porque es la clave, la oración constantemente que vas a estar haciendo, y Dios mismo, Él te va a escuchar, te va a decir: mira, lo que tú me estás diciendo es esto, lo que tienes que hacer. Solamente obedece mi palabra, solamente haz esto para que te vaya bien. Y yo creo que el Señor es perfecto y Él te va a decir las cosas. Pero tú has esperado muchos días tal vez. Hoy es el momento. Hoy es el momento para que estés sensitivo. Para que estés sensitivo a la voz de Dios y sepas cuando es voz de Dios y cuando no es voz de Dios. Porque Él nos da la capacidad para poder discernir cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del enemigo. Entonces, ser sensitivo a esa voz cuando el Señor te dé dando la explicación perfecta de tus dudas, de lo que tú quieres escuchar o de lo que tú quieres saber. Entonces la oración es importante y el Señor te va a decir exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer para nuestro destino o para lo que queremos hacer dentro de más adelante.
Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del tiempo. Él es perfecto. Él no se equivoca. Él no te va a dar una dirección incorrecta que más adelante puedas frustrar tu vida. Él te va a dar algo correcto, algo perfecto, que de tal manera te vas a gozar con esa decisión que tú vas a tomar o vas a decidirlo hacer. Porque cuando son cosas de Dios, no se entristece la persona, al contrario, se goza, porque son cosas de Dios, que el mismo Señor, ¿verdad?, ha escuchado la oración. Yo creo que hoy el Señor te va a contestar tu oración. ¿Cuánto lo creen? Hoy lo va a hacer. Si crees, Dios lo va a hacer hoy. Y vas a estar sensitivo a esa voz de Dios. Vas a orar, pero también vas a estar atento a lo que el Señor te va a mostrar, lo que te va a decir, lo que realmente vas a hacer. El Señor, Él habla audiblemente, habla lo que tienes que hacer, te lo dice. Si no te lo dice verbalmente, te lo va a decir a través de las Escrituras, a través de la palabra. Dios te va a decir qué vas a hacer o qué es lo que tú quieres hacer. Él te lo va a decir ahí en la palabra. Si no, Él te lo puede decir audiblemente, puede escucharse esa voz de lo que tú quieres escuchar o de lo que vas a hacer. Déselo fuerte el aplauso. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Mateo 26. Mateo 26, de 38 al 46, ¿ya está ahí? Dice la palabra de esta manera: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Podemos mirar, hermano, este cuadro, esta escena, donde realmente el Señor está, ahí se fue a orar ahí en el Getsemaní, el huerto del Getsemaní, una relación íntima con el Padre, donde Él sabía lo que le iba a acontecer, sabía que le faltaba poquito para que Él fuera crucificado por el mundo pecador, y Él se fue a orar ahí con el Padre, y dice: Padre, si es preciso pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. La copa, hermana, la copa es la gran ira de Dios que iba a venir sobre el Hijo por el pecador. O sea, la ira de Dios sobre él. ¿Por qué, hermano? Porque Él iba a pagar el pecado de todo el mundo sin ser pecador. Y Él iba a pasar ese dolor, iba a pasar esa tristeza. Dice: si es preciso
es preciso pasar en esta copa, pero que se haga tu voluntad. Padre, si quieres, manda un ángel para que él dé la vida, pero que se haga tu voluntad. Entonces ahí está la relación íntima, el hijo con el padre, pidiéndole clemencia, porque él sabía el dolor que le iba a acontecer, la situación difícil que venía. No pueden orar una hora, dice orar para no entrar en tentación. O sea, ellos, estaban en ese momento, ellos sabían que el maestro iba a ser crucificado, porque él constantemente le decía: es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque voy a ser crucificado por el tercer día. Dice: yo voy a resucitar. O sea, él les explicaba, pero estaban en el dolor. Por eso está esta oración que dice que sería otra manera pasar esa copa, pero que se hiciera su voluntad. Hermano, ahí está hablando de lo que iba a acontecer, ese dolor y lo que iba a pasar. Por eso les dice: estén velando y orando para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, el espíritu está que quiere fortalecerse, pero la carne es débil. Entonces, hermano, porque los discípulos iban a enfrentar a grandes tentaciones. En ese momento era la tentación de dormirse. Sus ojos estaban velados. Quiere decir, hermano, que en un ser humano es muy difícil decir: no, es que si yo estoy velando, voy a estar los ojos así abiertos. Es que el cuerpo se cansa, el cuerpo por más flaquea. Sus ojos estaban cansados, cargados de sueño. Es como la velada, está uno aquí en la velada, pero no creo que es fácil. No somos robots programados para estar los ojos así, pero vienen momentos donde el sueño te quiere tumbar, pero Dios te ayuda. Y se entiende lo que ellos están diciendo aquí, ¿verdad? Que el Señor le dice: ni una hora pueden velar, ni una hora pueden estar alerta, porque no es fácil. Si fuera fácil, las veladas estuvieran llenas de gente. La carne es débil, y también ellos iban a ser tentados a negar a Jesús cuando fuera llevado a la cruz, como cuando a Pedro le dijeron: tú eres el que estaba ahí. No, tú eres, te miramos ahí. No, tú hablas como no. Tuvieron esa gran la tentación, no la pudieron soportar ahí Pedro. La carne es débil. La ternura de esta súplica es conmovedora. Cristo mismo conoció de cerca las habilidades humanas y debilidades. Esas debilidades humanas, ahí Él las pudo experimentar con ellos, y su cuerpo de carne. Él pudo sentir también dolor, tal vez cansancio, sueño, pero sin pecar. En ese mismo momento se encerró en una lucha contra las pasiones humanas, las cuales, aunque en sí mismas no son pecaminosas, deben de ser subyugadas a la voluntad divina, si deseamos evitar el pecado. Mira, hermano, aquí está muy claro, dice: para que no entréis en tentación. La tentación no es malo, hermano, te quiero explicar esto. Te va a llegar la tentación, no es pecado que te llegó esa tentación, porque somos humanos. Pecado es que esa tentación llegue a tu mente y la lleves a cabo, la materializas. Ese sí es pecado, pecado de muerte. Te llegó la tentación a tu mente, te llegó a tu cabeza ese sentir, pero resististe o rechazaste esa tentación y lograste que el Señor te sacara adelante en esa tentación que es humana, porque Dios mismo da la salida. Dice: para que no entréis en tentación. Orad sin cesar para no entrar en tentación, porque te va a venir la tentación de muchas cosas, de no congregarte,
de no leer, de no ayunar, de no predicar. Son tentaciones que vienen del cuerpo, de la carne. Y si no tenemos cuidado, vamos a caer. Y como dice aquí la palabra, porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto, el espíritu está ahí. Pero si nosotros no estamos haciendo lo correcto, lo que tenemos que hacer como cristianos, cristianas, orando y velando en todo tiempo, no nada más cuando venimos a la iglesia, sino cuando estamos en casa, en el trabajo, tienes que estar velando en tu mente y en oración constantemente para no entrar en tentación. ¿Por qué cree usted que fácilmente las personas pueden caer y tropezar? Porque no están velando, no están orando. Y la oración te fortalece, la oración te da fuerza para poder abstenerse de alguna tentación, algún pecado que viene a tu mente, viene a tu corazón. Pero si no estás orando, lógicamente que vamos a tropezar constantemente porque no estamos en oración. Pero cuando estás en oración, ¿sabes qué? El Espíritu va a estar ahí, fortaleciendo tu vida. Va a venir eso a tu mente, alguna situación, alguna tentación, pero como tú estás orando, no tan fácil vas a tropezar, hermano, porque estás en oración, estás velando por tu salvación y no vas a caer. ¿Por qué tropezamos constantemente, como dice la canción, con la misma piedra? Porque no estamos orando, no estamos velando por nuestra salvación. ¿Qué se lo fuerte la procedimiento? ¿Qué dijo ya el pastor? No va a cantarla con la misma piedra completa. No, eso es una pequeña ejemplo para no estar tropezando con el mismo dedo gordo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios allí en Lucas. Lucas 18, del 1 al 7. Amén, ya está ahí. Lucas 18, del 1 al 7, dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se imagina, hermano, este juez, injusto, hizo justicia? Que él no era un hombre recto, no era ni le temía a Dios ni al hombre. Le hizo justicia porque estaba de continuo esta mujer viuda pidiéndole justicia. Póngase a pensar por un momento: usted es el juez injusto o el juez, y está esta mujer ahí constantemente que quería justicia. Yo creo que este hombre diría: mejor le voy a hacer justicia, no vaya a hacer que me vaya yo a salir mi genio, a explotar como esta mujer. Mejor le voy a hacer justicia, no vaya a hacer. Pero dice el Señor, este hombre dice para que no le agotara la paciencia. ¿Cuánto más, verdad, nosotros, dicen sus escogidos, o ustedes los escogidos, que están clamando día y noche, no les va a responder el Señor? Mira, aquí está hablando de oración,
veces injustamente son lastimados, lastimadas, o injustamente son agredidos verbalmente, y entonces esas personas, Dios, si ellos claman a Dios día y noche, tarde que temprano el Señor les va a hacer justicia. ¿Cuánto lo creen en eso? Se imagina este hombre, ni era ni cristiano, pero dice, no va a ser que me agote la paciencia, mejor le voy a escuchar así, hermano. Yo creo que Dios, Él es muy bueno con nosotros, y tarde que temprano Él va a hacer justicia. Aquí también se puede mirar que Dios le refirió a los discípulos esta parábola que es muy importante, la necesidad de orar, siempre no desmayar. O sea, no es nada más hoy orar, sino que es constantemente, diario, y no desmayar, ya sea por la demora de la venida del Señor, o también si llega pronto estar preparados, listos. La introducción de esta parábola sirve de guía para su interpretación, a saber, la necesidad de rogar con perseverancia justicia para el pueblo de Dios, como hizo esta mujer que le suplicaba al juez que le hiciera justicia, aunque él mismo lo dijo que ni respetaba al hombre ni a Dios. El juez no mostraba ningún tipo de consideración hacia la gente, importante o no. La viuda representa a los pobres, a los oprimidos, a los afligidos, a los necesitados, a las personas enfermas, marginadas, que son aborrecidas. Esta viuda es la que lo representa. Si un juez injusto, podemos mirar que el juez injusto, finalmente accede a la oración de la viuda. ¿Y cómo podemos mirar esto nosotros? Más cuanto más el Señor va a escuchar esta oración, ¿verdad?, a sus escogidos, o a sus que le están pidiendo constantemente. Por eso este hombre ni era que le temía a Dios ni al hombre, pero dice, voy a hacer justicia, porque esta mujer está constantemente me está diciendo constantemente lo mismo. Así va a ser Dios con nosotros, hermano. ¿Tienes problemas? Clama a Dios. ¿Tienes necesidades? De cualquier necesidad que tengas, clama a Dios, pídele a Dios, humíllate ante el Señor. Y dice que si esta viuda estuvo constantemente pidiendo y se les hizo justicia, ¿cuánto más nosotros, sus hijos, si nosotros nos humillamos, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos saque adelante, que nos dé esas bendiciones que estamos pidiendo? Yo creo que el Señor va a contestar y nos va a decir, bueno, tienes problemas, tienes dificultades, te voy a dar esa bendición que tanto estás pidiendo. Entonces el Señor te va a dar esa bendición porque estás constantemente orando. Pero se imagina, si usted no pide nada al Señor, si usted no ora al Señor, no le pide nada al Señor, entonces ¿cómo Dios puede contestarte tus peticiones o tus necesidades si no le expresamos nada? Necesitamos expresarle lo que tú tengas en tu corazón para que Él te pueda dar esa bendición. Déselo fuerte en la palabra de Dios. Yo creo que el Señor sí quiere bendecirnos, pero necesitamos nosotros humillarnos ante el Señor. Y como esta viuda pobre, ahí está cada día con el juez hasta que le contestó. Nosotros no podemos confiar y decir, ya oré ayer, Señor, con eso suficiente para todo este año. No podemos darnos ese lujo. La misma Escritura se contradecía, porque dice que sus misericordias son nuevas cada día, y tienes que orar cada día, porque el Señor quiere bendecirte cada día, como en el maná. Ellos tenían que ir cada día, excepto
el día sábado, que ese día no había nada. Pero de ahí para adelante, diario tenían que ir. Algo estancado, ¿verdad? Salen muchos microbios. Y por eso es constantemente se tiene que estar uno limpiando, ¿verdad? Nuestras vidas, cada vez que hacemos algo mal, estar pidiendo perdón al Señor, estar en oración. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Juan 16, 24. Juan 16, 24. Ya está ahí. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido, es decir, mientras Jesús estaba en la tierra, pues los discípulos no oraban al Padre en el nombre de Jesús, pero Él les dice que debían de hacerlo respecto al significado de orar en el nombre de Jesús. Pedid y recibiréis, porque Él pronto ya se iba a ir y Él iba a estar una vez más en el cielo, y entonces tenían que pedir, ¿verdad? Y pedid y recibiréis. Jesús recuerda a sus seguidores que se iban a llenar de gran gozo cuando vean a Dios obrar activamente en el mundo en respuesta a sus oraciones frecuentemente. Está la historia de este hombre que estaba encargado de los huérfanos, y él se encargaba de darle de comida a los huérfanitos, y dice la historia que se le acabó el alimento y él se puso a orar por sus niños. Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Él tenía nada más los platos vacíos, las cucharas. Vamos a orar y ahorita Dios nos va a escuchar. Y se pusieron en oración todos juntos ahí. Este hombre en esa oración con lágrimas, y acabando de orar le tocaron la puerta y le dijeron: oiga, dice, lo que pasa es que nos sobró mucha comida y pues se la mandamos a ustedes para que a ver si les sirve. Exactamente cuando acabaron de orar, exactamente le llegó el alimento, hermano, porque es importante la oración, ¿verdad? Aquí el Señor dice: en mi nombre, pedid y vas a recibir. Yo creo que estos niños se llenaron de alegría, de gozo, como Dios los bendijo, ¿verdad? En el alimento, ¿verdad? Como los niños de África, cuando la gente le lleva de comer, ellos se humillan, o sea, hasta como que se hincan ante la tierra, o sea, como un respeto, como una reverencia de gratitud a aquellas personas que le llevan el alimento, que son seres humanos. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermanos, es que necesitamos humillarnos ante el Señor para que tengas ese gozo? Así como se escuchado testimonios de personas que han tenido muchos problemas, pero que se pusieron en ayuno y oración toda esa familia, y Dios les escuchó, Dios les proveyó, Dios les bendijo en gran manera, el gozo es cumplido. Así nosotros tenemos que ser humildes ante Dios, pedirle al Señor y Él te va a escuchar, hermano, hermana. Esas voces que escuchas a veces que te dicen: no, es que Dios no te ama, Dios no te va a dar nada. Son voces del enemigo, hermano, hermana. Tú sigues pidiendo al Señor en el nombre de Cristo y tu gozo va a ser cumplido cuando te vas a recibir esa bendición. Muchos están a punto de recibir esa bendición ya. Tal vez hoy mismo la pueden recibir, ¿verdad? Para que tu gozo sea cumplido. Entonces, hermano, en el mismo le dice el Señor que nada han pedido en su nombre, porque estaban con Él.
pues estaban con él, el Señor les iba a dar esa bendición, esa oración, que los iba a entregar, yo ya me voy, guárdalos, Padre, porque se quedan en este mundo, pero no son de este mundo. Padre, cuídalos, ayúdalos, así como tú me amaste a mí, así también ámalos a ellos, porque ellos se quedan en la tierra, yo no voy a ir. Y ahí está, si va a llegar el momento donde ellos iban a pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para recibir, amén, esas grandes bendiciones. Yo creo que el Señor también quiere llenarnos de gozo hoy. Si tú lo crees hoy, el Señor te va a llenar de ese gozo, ¿verdad? Porque tú le vas a pedir, hoy mismo le vas a pedir al Señor y lo vas a recibir. Dice que si tú pides las cosas con fe, Dios te lo va a dar. Pero el que pide sin fe, dice, es como esas olas del mar que se van y se vienen, se van y se vienen. No tenemos esa fe viva. Tienes que tener fe hoy en este día. Vas a pedir y vas a recibir de parte del Señor. Amén. Vamos a leer el último texto, 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. ¿Ya está ahí? Dice 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Una gran necesidad de oración constantemente. Una actitud mental de oración, una continua comunión personal con Dios y la noción de estar en su presencia durante todo el día. Yo creo que Pablo está mandando esta carta a los tesalonicenses porque es una gran necesidad de orar. Hermano, orar sin cesar, no crea que es fácil. Cuando tú eres una persona disciplinada en oración, que lo estás haciendo durante muchos años atrás ya, que tú sabes que tienes que orar porque eres cristiano y llevas años orando y te das cuenta que es una fuerza que tú tienes en ti, es una fortaleza, porque tú estás orando constantemente y sigues fortaleciendo, porque Pablo dice, sin cesar, tienen que orar sin cesar quiere decir que constantemente, diario, tienes que estarlo haciendo. No es una vez al año, no, es constantemente, vas a disciplinar tu vida para que seas hombre y mujer de oración constantemente, tienes que estarlo haciendo, disciplinar tu vida, como dijo Pablo, yo golpeo, no al aire, sino que disciplino, dice mi cuerpo, para la servidumbre, es decir, voy a disciplinar mi cuerpo para que sea un hombre, una mujer de oración, y constantemente lo esté haciendo, y de esa manera mi vida espiritual va a estar fortalecida. Y aparte, personas van a llegar y van a querer que yo tal vez ore por ellos, o tal vez que yo pueda dar una buena dirección correcta, porque eres un hombre, una mujer de oración, puedes dar una dirección correcta, porque tú estás orando, porque estás disciplinando tu vida. Necesitas hacer oración, persona a persona de oración constantemente. Déselo fuerte el aplauso a mí. Gloria a Dios, aleluya, en esta mañana, aleluya, que bueno que hemos entendido que el cristiano ora.